Hay momentos en los que los titulares parecen explosivos, y luego están los que realmente hacen temblar los cimientos del barcelonismo. Lo que dijo Marc Ciria esta semana es, sin exagerar, uno de esos momentos. Palabras duras, cargadas de acusación. Laporta ha realizado el peor mandato económico de la historia del Barça, con pérdidas superiores a 230 millones de euros. Una cifra que por sí sola hace que cualquier culé respire hondo y se prepare para debatir, llorar, insultar y analizar al mismo tiempo. Porque vamos a ser claros, hablar de dinero en el Barça siempre es complicado. Entre fichajes millonarios, renovaciones históricas y un mercado inflado hasta límites absurdos, las cifras saltan y los análisis se multiplican. Pero lo de Ciria no fue un simple comentario al pasar. Fue un misil directo a la gestión de Laporta, un hombre que, para bien o para mal, ha marcado una época en la historia reciente del club. Ciria no se quedó en la anécdota. Analizó balances, deudas, amortizaciones y gastos inesperados, mencionando que la combinación de fichajes fallidos, sueldos altos y un contexto económico post-pandemia habían generado una situación crítica, 230 millones de euros en rojo, números que no se ven todos los días. Y claro, culés, aquí es donde la indignación se mezcla con el debate racional. Porque sí, la gestión económica del Barça ha tenido errores, pero también aciertos que Ciria no mencionó. La negociación de la deuda, los ingresos por derechos televisivos y la recuperación de patrocinadores son datos que equilibran la balanza. Sin embargo, la manera en que Ciria lanzó sus acusaciones no pasó desapercibida, no es solo un análisis, es un golpe mediático. En redes sociales y foros, el barcelonismo se dividió, unos aplaudiendo la valentía de poner cifras concretas sobre la mesa, otros defendiendo a Laporta, recordando que sin su gestión la situación podría ser mucho peor. Y ahí es donde empieza la verdadera discusión. ¿Cuánto pesa la pandemia, cuánto pesan decisiones anteriores y cuánto es responsabilidad exclusiva de la actual directiva? Pero más allá de los números, hay un componente emocional que no se puede ignorar. Laporta ha sido siempre un presidente de perfil mediático alto, polémico para algunos, carismático para otros, pero indudablemente protagonista. Cada palabra de Ciria se percibe como un ataque al corazón del club, una especie de embestida que pone en cuestión no solo la gestión, sino la credibilidad de quien ha liderado la reconstrucción culé en los últimos años. El debate se trasladó rápido a los entrenamientos, donde según fuentes internas, algunos jugadores se preguntaban ¿hasta qué punto estas críticas afectan al club y al vestuario? La respuesta, según los cercanos a la directiva, fue clara: no distraer al equipo. Porque mientras circulan los análisis económicos y los titulares explosivos, el Barça sigue con su hoja de ruta: reforzar el equipo, consolidar la identidad de Flick y mirar al futuro sin perder el foco. Y claro, no faltó el contrapunto mediático. Tertulianos de la prensa catalana salieron a defender a Laporta, señalando que las cifras de Ciria ignoraban variables clave, como la reducción de deuda bancaria, la gestión de masa salarial y los ingresos por merchandising. Pero, como siempre, la polarización es inevitable. Algunos verán a Laporta como un salvador que intenta rescatar al Barça, otros como un presidente incapaz de controlar los números. En definitiva, culés, lo que tenemos aquí no es solo un titular llamativo, es un debate que toca la esencia misma de la gestión del club, mezcla de pasión y economía, emoción y cálculo. Porque el Barça no es solo fútbol, es empresa, es historia, es orgullo. Y cada cifra que se analiza, cada crítica que se lanza, impacta directamente en la percepción del barcelonismo. En los próximos minutos vamos a desgranar todo: los datos económicos reales, los errores, los aciertos y lo que esto puede significar para la política de fichajes, la masa salarial y la estabilidad del club. Todo con la mirada crítica, pero también con el corazón puesto en los colores que llevamos dentro. Para entender los números que lanzó Ciria, hay que ponerse en contexto. Porque hablar de 230 millones de euros en pérdidas puede sonar apabullante, casi dramático, pero la historia detrás de esa cifra tiene muchas capas. Empecemos por los fichajes. La gestión de Laporta ha estado marcada por decisiones ambiciosas y arriesgadas. Algunos han sido aciertos totales, como la renovación de Pedri y la recuperación de jugadores clave. Otros, en cambio, han generado polémica y cifras rojas que pesan en los balances. El gasto en salarios, especialmente tras la pandemia, ha sido otro factor crítico. Las nóminas del primer equipo representan un porcentaje altísimo del presupuesto, y cualquier error de cálculo se traduce rápidamente en pérdidas millonarias. Aquí, Ciria no solo apunta al presidente,
sino al riesgo inherente de mantener a un club competitivo en una época económica complicada, inflación, descenso de ingresos por entradas y merchandising, y la necesidad de atraer talento top sin comprometer la viabilidad financiera. Pero más allá de los números en bruto, lo que preocupa es la relación entre inversión y retorno. Algunos fichajes no han dado el rendimiento esperado. Otros, aunque sí, han supuesto un desembolso inicial que genera dudas sobre la sostenibilidad a medio plazo. Según fuentes financieras cercanas al club, la cifra de 230 millones incluye amortizaciones, primas de fichajes y ajustes contables que inflan las pérdidas en un año concreto, pero que no reflejan la recuperación patrimonial a largo plazo. Y aquí es donde entra la narrativa emocional. Porque para muchos culés, más allá de los datos fríos, lo que Ciria critica es el símbolo, un mandato que debía consolidar al Barça y que, según él, ha dejado una herida económica profunda. El barcelonismo no es solo números, es sentimiento, y ver que alguien cuestiona la gestión con cifras tan contundentes despierta alarma, debate y pasión en partes iguales. No obstante, también hay que poner en la balanza los aciertos estratégicos. La renegociación de la deuda bancaria ha dado oxígeno al club, los contratos comerciales con patrocinadores se han recuperado en un 40% respecto a los peores años, y la política de ventas y fichajes todavía guarda margen de maniobra para equilibrar el presupuesto. Es decir, aunque la crítica de Ciria suene demoledora, el escenario completo es más complejo. Hay riesgos, sí, pero también decisiones inteligentes que buscan estabilidad a largo plazo. En redes, el debate fue inmediato. Un sector del barcelonismo reaccionó con indignación. Ciria se olvida de todo lo que Laporta salvó del desastre económico de Bartomeu, escribían varios usuarios. Otro grupo, más crítico, insistía en que 230 millones en pérdidas no se borran con discursos de buena intención. Y ahí es donde la narrativa se vuelve fascinante. Cifras, emociones, opiniones divididas, todos luchando por interpretar la misma realidad desde su prisma. Y claro, el impacto de estas pérdidas no es solo contable. Influyen directamente en la política de fichajes, en la capacidad de renovar contratos y en la libertad del club para operar en el mercado. Cada decisión económica afecta al vestuario, al rendimiento deportivo y, en última instancia, a la satisfacción de los aficionados. Por eso Ciria no habla solo de números, habla de poder y control, de cómo cada euro mal gestionado puede tener consecuencias en la cancha, en los resultados y en la percepción global del Barça. En definitiva, culés, esta parte del debate no se trata de aplaudir o criticar sin fundamentos, sino de entender la complejidad de la gestión de un club gigante que, pese a todo, sigue intentando ser competitivo y mantener su esencia. Porque aquí no hay magia, los balances son fríos, pero los corazones culés no lo son. Y cada error o acierto económico resuena en nuestra identidad, en nuestra pasión y en nuestra fe en que el Barça puede seguir siendo grande en todos los sentidos. Cuando Ciria lanzó su análisis, no solo presentó cifras, presentó un relato. Un relato que apunta directamente al corazón de la gestión de Laporta, cuestionando decisiones estratégicas y señalando errores que, según él, han dejado al club con una herida económica de 230 millones. Y es aquí donde el barcelonismo se divide, porque no se trata únicamente de números, sino de percepción, de narrativa y de emociones. Las palabras de Ciria apuntaron a varios frentes. Primero, a la política de fichajes. Considera que algunos gastos fueron innecesarios o demasiado arriesgados y que ciertos contratos inflaron la masa salarial sin garantizar un rendimiento deportivo proporcional. Segundo, a la gestión interna. Señala que la planificación económica, en algunos casos, careció de previsión, dejando al club expuesto frente a fluctuaciones de ingresos y a la presión del mercado. Y tercero, a la comunicación. Critica que no siempre se ha explicado de forma clara la estrategia financiera, dejando que el debate se llene de rumores y titulares sensacionalistas. Pero Laporta, fiel a su estilo, no se quedó callado. Desde su entorno más cercano se filtró un mensaje claro. Ciria habla de números fríos, pero olvida el contexto histórico y la situación que heredamos. Hemos salvado al club, reconstruido la economía y garantizado un futuro competitivo. Una defensa contundente que no solo intenta contrarrestar las cifras, sino proteger la imagen del presidente frente a los socios y aficionados. Y el debate no tardó en saltar a las redes y los medios. En Twitter, la polarización fue inmediata. Mientras un sector apoyaba las palabras de Ciria, recordando que los números no mienten, otro defendía a Laporta, señalando que la recuperación del club no se mide solo por un año fiscal, sino por la estrategia global.
Los memes, los hilos y los análisis en directo se multiplicaron, reflejando un barcelonismo apasionado, crítico y emocionalmente involucrado. Pero más allá de la polémica, hay un punto clave que pocas veces se menciona: la dimensión social y emocional del club. Cada decisión económica afecta no solo a las cuentas, sino al vestuario, a los fichajes futuros y a la capacidad de mantener un proyecto competitivo. Cuando se dice que Laporta ha perdido 230 millones, no se habla solo de dinero, se habla de oportunidades deportivas, de plantilla, de contratos y de identidad del Barça. Y eso, culés, es lo que hace que el debate sea mucho más que cifras frías. Por eso este episodio no es solo una crítica económica, es un espejo que refleja cómo el barcelonismo percibe la gestión de su club. La indignación de unos y la defensa de otros muestran que la pasión por el Barça va más allá de los balances. Es orgullo, es historia y es la exigencia de que quien gobierna nuestro club actúe con transparencia, inteligencia y visión de futuro. Y, por supuesto, los medios no dejaron pasar la oportunidad. Algunos diarios catalanes reforzaron la crítica, mientras que otros defendieron la gestión, recordando que Laporta ha logrado una recuperación sin precedentes tras la era Bartomeu. En los programas deportivos, los tertulianos no pararon de debatir sobre si estas pérdidas eran consecuencia de mala planificación, circunstancias externas o la presión de mantener al club competitivo al más alto nivel. Así que, culés, lo que tenemos delante no es solo un titular explosivo, es un debate que combina economía, estrategia y emociones. Porque el Barça no es solo fútbol, es historia, es identidad y, sobre todo, es pasión. Y cada crítica, cada cifra y cada defensa se convierte en un episodio más de nuestra narrativa colectiva, donde todos, desde el socio hasta el aficionado de a pie, tenemos voz. Las palabras de Marc Ciria no son solo un golpe mediático, son un recordatorio de que cada decisión económica del club tiene consecuencias directas sobre lo que sucede dentro y fuera del Camp Nou. Cuando hablamos de 230 millones de pérdidas, hablamos de restricciones futuras, de planificación de fichajes, de renovaciones y del margen de maniobra que tiene Laporta para reforzar la plantilla sin comprometer la estabilidad financiera. El primer impacto se percibe en el mercado de fichajes. Cada euro que se ha perdido significa menos libertad para acometer grandes operaciones. Y eso, culés, no es un dato menor. Porque un Barça competitivo necesita mantener un equilibrio, invertir en talento sin sobrecargar la masa salarial. Y es ahí donde el debate se intensifica. Algunos consideran que la estrategia de Laporta es arriesgada pero necesaria para atraer figuras top, mientras otros temen que estos números puedan hipotecar temporadas futuras. La masa salarial es otro frente sensible. Flick, que llegó con la intención de consolidar un proyecto sólido y sostenible, se encuentra con que cada renovación o incorporación implica una negociación compleja. No solo con los jugadores, sino también con el límite de la liga, con la sostenibilidad del club y con la percepción de los socios. Cada contrato que se firma ahora se lee bajo la lupa. ¿Aumentará la deuda? ¿Comprometerá la estabilidad? Y cada error puede convertirse en un titular explosivo, como el que ha desatado Ciria. En el vestuario, la reacción es más sutil, pero igual de importante. Los jugadores perciben que el club está bajo presión, que las decisiones económicas son vigiladas y criticadas, y que incluso la narrativa externa puede afectar la moral del equipo. Por eso Flick ha tenido que equilibrar motivación y realidad, mantener al grupo enfocado en la competición, pero consciente de que la estabilidad financiera es parte del proyecto deportivo. Y no solo es cuestión interna. La opinión pública y los socios están atentos. Cada comunicado, cada decisión económica y cada movimiento en el mercado es analizado con lupa. La credibilidad de Laporta, su capacidad para gestionar un club gigante y mantenerlo competitivo, se pone a prueba constantemente. Por eso, la respuesta no puede ser emocional ni defensiva, debe ser estratégica, clara y convincente, mostrando que detrás de las cifras hay planificación, visión y objetivos a largo plazo. Lo que está en juego, culés, es mucho más que balances y números, es la capacidad del Barça para seguir siendo competitivo, mantener su identidad y respetar su historia. Cada euro perdido o ganado repercute directamente en el proyecto deportivo, en las futuras estrellas que llegarán al Camp Nou y en la confianza que los aficionados depositan en su presidente y su directiva. Por eso, la reflexión final en esta parte es clara: la gestión económica del Barça no es solo un tema de contabilidad, sino un componente estratégico de la grandeza del club.
Y aunque Ciria haya sido crítico y haya puesto el foco en errores o pérdidas, también nos recuerda algo fundamental. La responsabilidad de dirigir al Barça es enorme y cada decisión cuenta, dentro y fuera del campo. Culés, lo que hemos visto con las palabras de Marc Ciria no es un simple titular para rellenar páginas o minutos de televisión. Es un recordatorio de que dirigir al Barça no es solo ganar partidos ni fichar estrellas, es gestionar historia, emociones y números al mismo tiempo. Y sí, Laporta ha cometido errores, pero también ha logrado hitos que nadie puede negar. Recuperar estabilidad tras la era Bartomeu, renegociar deuda, reforzar patrocinadores y mantener al club competitivo en un contexto económico global complicado. La gran lección aquí es doble. Por un lado, la importancia de la transparencia y la gestión responsable. Cada euro cuenta, cada decisión económica impacta directamente en la plantilla, en los fichajes y en la capacidad del club para competir en Europa y en la Liga. Por otro, la fuerza del barcelonismo. Aunque circulen críticas y análisis duros, la afición sigue siendo el motor que mantiene vivo el espíritu del club, capaz de debatir con pasión, de exigir responsabilidades y de respaldar a quienes trabajan para garantizar un Barça fuerte y coherente. Ciria abrió un debate necesario. ¿Hasta qué punto la gestión económica puede afectar al rendimiento deportivo? ¿Qué margen tiene Laporta para seguir construyendo un proyecto sólido? Y, sobre todo, ¿cómo puede el club equilibrar ambición y prudencia sin perder identidad ni competitividad? Son preguntas que cada socio y aficionado debería hacerse, porque el Barça no es solo de quien lo dirige, sino de todos los que lo aman y lo sienten. Y aquí, culés, es donde entra nuestro mensaje final. No dejemos que los números nos distraigan de lo esencial. El Barça es historia, pasión y orgullo. Cada pérdida, cada acierto, cada debate forma parte de la construcción de un club que se levanta, aprende y sigue adelante. La crítica debe ser escuchada, analizada y usada como herramienta de mejora, pero jamás como excusa para abandonar la fe en los colores que nos unen. Así que la llamada es clara: involúcrate, infórmate, participa y defiende al Barça con conocimiento y pasión. Comenta, debate, comparte este vídeo y, sobre todo, recuerda que el club es nuestro. Porque, al final del día, los balances se pueden ajustar, los fichajes se pueden planear, pero la esencia del Barça, ese espíritu que nos hace únicos, no tiene precio. Y como siempre decimos en Universo Culé, visca el Barça, visca Cataluña y visca la pasión que nos une.